Jesucristo, roca eterna. Primer libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 1, nos dice la palabra de Dios así. También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Amén. El análisis exegético de Primero de Crónicas, capítulo 24 al 26, nos adentra en la milimétrica ingeniería espiritual y administrativa que David diseñó para el futuro templo. Lejos de ser una simple enumeración de nombres y oficios, estos capítulos revelan que el reino de Dios es un reino de orden, equidad y propósito. Aquí vemos cómo la soberanía divina democratiza el servicio a través de las suertes sagradas, elevando la música a la categoría de profecía y dignificando las tareas de los porteros, tesoreros y jueces exteriores. Para el cronista no existen labores menores. Cada turno, cada llave y cada acorde forman parte de un engranaje sagrado destinado a manifestar la santidad y la gloria del Altísimo en todas las esferas de la vida nacional. Alabado sea Dios. Amén. El capítulo 24 detalla el ordenamiento institucional del sacerdocio para garantizar la continuidad y el equilibrio en el culto del futuro templo. En el versículo 1, el texto establece la base genealógica del ministerio. También los hijos de Aarón tuvieron sus distribuciones. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Amén. Tras recordar la muerte prematura de Nadab y Abiú por ofrecer fuego extraño, la exégesis se centra en cómo David, con la ayuda de Zadok y Ahimelech, organiza a los descendientes de Eleazar e Itamar para evitar disputa por el orden o el prestigio litúrgico. El mecanismo de selección utilizado subraya la total sumisión a la voluntad divina a través del azar sagrado, eliminando el favoritismo humano. Dice el versículo 5, los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar habían príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Amén. La expresión príncipe del santuario indica que la administración de lo sagrado no dependía de la jerarquía política, sino de una designación ordenada. La imparcialidad del proceso se confirma en el versículo 31. Estos también echaron suertes como sus hermanos, los hijos de Aarón, delante del rey David y de Zadok y de Ahimelech y de los jefes de las casas paternas, de los sacerdotes y de los levitas, el principal de los padres igualmente que el menor de sus hermanos. Amén. Exegéticamente, equiparar al principal de los padres con el menor demuestra que en la estructura teocrática del cronista, todos los servidores tienen la misma dignidad ante el altar, unificando a las familias sacerdotales en 24 turnos que cubrían el servicio durante todo el año. Bendito Dios. Amén. El capítulo 25 eleva la música de una mera expresión estética a una función ministerial y profética dentro del santuario. En el versículo 1, el texto vincula directamente la música con la inspiración divina. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpa, salterios y címbalos. Amén. La utilización del verbo profetizar en el contexto exegético indica que los músicos no solo acompañaban en el rito, sino que comunicaban la palabra y el carácter de Dios a través de sus composiciones inspiradas. La sumisión de estos ministros al orden civil y espiritual se detalla en el versículo 6, donde se registra que todos estaban bajo la dirección de su padre en la música de la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpa para el ministerio de la casa de Dios por mandato del rey con respecto a Asaf, Jedutún y Emán. Amén. El texto resalta la armonía entre el mandato real y el diseño litúrgico. Emán
es descrito además en el versículo 5 como vidente del rey en las palabras de Dios. Amén. Lo que refuerza el peso teológico de su oficio. El profesionalismo y la capacitación para el culto se reflejan en el censo y la distribución final. En el versículo 7, el autor sagrado señala: y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto a Jehová, todos los aptos, fue 288. Amén. Al igual que con los sacerdotes, el capítulo cierra con el uso de la suerte en el versículo 8. Y echaron suertes para sus turnos, el pequeño como el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Amén. Esta estructura democratiza el servicio musical, asegurando que la transmisión del conocimiento litúrgico persistiera sin importar la edad o el rango. Amén. El capítulo 26 organiza la seguridad, la economía y la justicia del espacio sagrado, demostrando que las tareas administrativas y de vigilancia poseían el mismo estatus de santidad que el servicio del altar. En el versículo 1 se introduce a los responsables del acceso en cuanto a las distribuciones de los porteros. Amén. La exégesis de las funciones de estos porteros revela que no eran simples empleados, sino custodios de la santidad del templo, encargados de impedir la entrada de lo profano o inmundo. La asignación de las puertas se realizaba mediante el mismo principio de equidad teocrática. Dice el versículo 13: echaron suertes también el pequeño como el grande según sus casas paternas para cada una de las puertas. Amén. La valentía y la sabiduría eran requisitos indispensables para este cargo. Por ejemplo, en el versículo 14 se menciona a Zacarías como consejero entendido. Amén. Y a los hijos de Obed-Edom en el versículo 6 como hombres valientes y esforzados. Amén. Dios bendice la casa de Obed-Edom con descendencia numerosa, versículo 5, debido a su fidelidad previa al custodiar el arca. Finalmente, el texto aborda la gestión de los recursos y la extensión de la ley en el versículo 20. Y de los levitas, Ahía tenía cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de la casa santificada. Amén. Estos tesoros incluían los botines de guerra dedicados por David y los jueces anteriores. Fuera de los muros del templo, la autoridad de los levitas se extendía a la vida civil, como señala el versículo 29. De los isaritas, Kenanías y sus hijos eran gobernadores y jueces sobre Israel en los asuntos exteriores. Amén. Esta organización descentralizada aseguraba que la santidad de la Torá regulara no solo el culto interno, sino también la justicia y la administración pública de toda la nación. Alabado sea Dios. Concluimos. La organización detallada en los capítulos 24 al 26 de Primero de Crónica nos señala que la adoración comunitaria requiere una estructura sólida para perdurar en el tiempo. Al derribar las barreras del favoritismo humano mediante el uso de la suerte, donde el maestro y el discípulo, el grande y el pequeño, compartían la misma dignidad, David aseguró que el templo fuera un reflejo de la justicia divina. Amén. La consagración de los músicos como profetas y de los porteros como guardianes de la santidad demuestra que todo el trabajo realizado para Dios, ya sea litúrgico, artístico o administrativo, posee un valor sagrado intrínseco. En última instancia, en este orden institucional nos recuerda que la paz, shalom, y la estabilidad de una nación se sostiene cuando el servicio a Dios se ejecuta con fidelidad, orden y devoción inquebrantable. La estructura organizativa y ministerial de estos capítulos halla su cumplimiento perfecto y definitivo en la persona y obra de Jesucristo, a su nombre gloria. Mientras que el sacerdocio arónico requería 24 turnos, Jesús se manifiesta como el sumo sacerdote definitivo según el orden de Melquisedec,
según Hebreos capítulo 7, versículos 23 y 24. Él no necesita turnos ni sucesores, porque permanece para siempre y ejerce un sacerdocio inmutable que nos da acceso directo al Padre. Alabado sea el Señor. Jesús es la palabra profética encarnada y quien inaugura la adoración en espíritu y en verdad, según Juan capítulo 4, versículo 23. El canto de los hijos de Asaf, Emán y Jedutún anticipa la alabanza celestial que la iglesia rinde a Cristo, el Cordero de Dios, quien es el centro y la inspiración del cántico nuevo, según Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Los porteros custodiaban el acceso material al santuario, pero Jesús declara: yo soy la puerta, que el que por mí entrare será salvo. Juan capítulo 10, versículo 9. Él, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, según Colosenses capítulo 2, versículo 3. Bendito sea Dios. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, Dios de orden, gracia y majestad, hoy contemplamos con profunda reverencia la hermosura de tu santidad manifestada en el servicio de tu pueblo. Te damos gracias porque en tu soberano diseño has abolido toda la distinción humana de rango o privilegio, permitiendo que se acerquen a tu altar con la misma dignidad, gracias a los méritos de tu Hijo Jesucristo. A su nombre, gloria. Te pedimos, Señor, que nos concedas un corazón dispuesto a servirte en el lugar y en el turno que nos has asignado, ya sea en la proclamación de tu palabra o en cualquier cosa que hagamos que sea para ti y no para los hombres. Derrama de tu espíritu sobre nosotros para que nuestras palabras y acciones tengan el peso profético, comunicando tu carácter a un mundo que necesita conocerte. Que nuestra vida sea un reflejo fiel del sacerdocio perfecto de Jesús y que toda gloria, la honra y la alabanza sean tuyas hoy, mañana y por toda la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.